Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora que estén abriendo el archivo. Es un gusto poder conocerlos y conocerlas. Mi nombre es Estuardo Sánchez y trabajo como consultor en el componente de protección de UNICEF. El día de hoy, pues continuamos con el tercer módulo, tercera unidad de la protección especial a niños, niñas y adolescentes con este curso principalmente dirigido para las personas que como ustedes trabajan ya en las oficinas municipales de protección o en las oficinas departamentales. Ustedes previamente a este video han visto, es necesario que hayan visto el que realizó el licenciado Jaime Tecú para mantener el orden. Si ustedes no han visto este, por favor, previamente ver ese. Con el objeto de la logística del curso, para que ustedes vayan viendo las presentaciones, yo les voy a ir informando cada vez que vaya pasando una de ellas. Entonces, en esa lógica, vamos a entrar de lleno al contenido del curso. Como pueden ver, le hemos llamado Cuerpo de Derechos Humanos o del Derecho de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Guatemala. ¿Por qué cuerpo? Vamos a ir dándonos cuenta de que el conjunto de leyes, tanto internacionales como nacionales, pues están todas coordinadas. Entonces, así como un cuerpo tiene cabeza, brazos, manos, ojos, pues igual el marco de derecho trata de representar esta serie de dinámicas. Vamos a ir viéndolo poco a poco, lo más detenidamente posible. Yo tengo un problema, soy abogado, y eso hace que mi lenguaje en ocasiones tal vez no sea el mejor o el más simple que yo quisiera, ¿verdad? Por favor, ustedes a través de la plataforma, si tienen alguna duda, no duden en colocar para que podamos intentar de pues contestar a sus preguntas. Este cuadro que ustedes se les compartió la presentación y seguramente lo van a tener mucho más visible, lo que trata de ejemplificar es que tenemos dos modelos de intervención o dos formas de ver a los niños y a las niñas. En el modelo de situación irregular hablábamos de protección de los menores, mientras que en protección integral hablamos de protección de derechos. ¿Por qué? Porque los menores no es lo mismo que niños y niñas. Cuando hablamos de menores, es una palabra peyorativa que significa ser menos que. Entonces, los menores eran aquellos que eran los que tenían menos edad, menos capacidad, menos estatura, menos, por lo tanto, menos derechos. Hoy por hoy hablamos de que son protegidos por todos sus derechos. También encontramos que había una protección que no estaba una infancia que no estaba dividida, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, que los problemas de los niños y las niñas entraban en lo que nosotros llamamos una sola bolsa o un solo costal. Entraban, por ejemplo, adolescentes que cometían hechos delictivos junto con niños que eran víctimas de delitos bajo una misma lógica. ¿Por qué? Porque estaban en situación irregular. Hoy por hoy hablamos de que los niños en realidad se le amenazan o se violan los derechos, pero en el marco de la situación irregular hablábamos, por ejemplo, o se utilizaban definiciones como niños en circunstancias especialmente difíciles, por ejemplo, que era decir todo y decir nada. Hoy hablamos de niños o niñas, por ejemplo, que sufren algunas acciones de desprotección como maltrato infantil o que atentan contra su vida, que esto nos da una pertinencia que nos voy a trabajar con un enfoque más directo con los niños y las niñas.
Ustedes van a encontrar otro sinnúmero de divisiones ahí. Lo que queremos darles en esta primera parte es de que tenemos dos concepciones distintas de ver a los niños y las niñas. Y estas concepciones las mantenemos hoy también, lastimosamente muy arraigadas todavía en nuestro sistema, tanto cultural como legal. ¿Cuál es la invitación? La invitación es tener cada día menos modelo tutelar y más modelo de protección integral. Por ejemplo, alguna acción de modelo tutelar. Ustedes se recuerdan qué es lo que se celebra el día 1 de octubre. Es el Día del Niño, y el 11 de octubre, el Día de la Niña. A manera de ejemplo, en el modelo tutelar, yo soy funcionario, por ejemplo, público, y el 1 de septiembre yo le estoy dando vuelta a mi almanaque o a mi agenda y digo, ay, no puede ser, dentro de un mes es el Día del Niño. Y entonces, ¿qué es lo primero que saco? Saco mi botecito para hacer la cooperacha. Hago una cooperacha, compro unas cartulinas, pongo Feliz Día del Niño junto para los dulces, para la piñata, vamos a una escuela y le celebramos el Día de los Niños a los niños. ¿Los niños le van a pasar bien? Seguramente sí. Ahora, ¿eso por quién lo hicimos? ¿Por los niños o por nosotros? Porque es parte de mi trabajo. Entonces, eso es una acción de modelo tutelar. A manera de ejemplo, modelo de protección integral. ¿Por qué no celebrar los unos de cada mes un derecho? Por ejemplo, derecho de opinión, derecho al esparcimiento. Y obviamente cuando lleguemos al 1 de octubre, pues los niños van a tener una concepción sobre qué son sus derechos. Yo me he encontrado, por ejemplo, en lugares donde se celebra el Día del Niño y donde hacen marchas. Y van unos niños hasta cojeando y uno le pregunta a los niños, ¿y qué tenés? Es que tengo el pie plano. Y los niños ya caminaron 10 cuadras, 15 cuadras, ¿no? Y nadie les preguntó si podían o no podían hacerlo. Ese es modelo tutelar. Porque no toma en cuenta a los niños. Somos nosotros los adultos que decidimos cómo hacer las acciones. Otro ejemplo de modelo tutelar, por ejemplo, en nuestra casa. Llega a nuestra casa un amigo o amiga que tiene mucho tiempo de no haber llegado y que nuestro hijo o hija que tiene 5 o 6 años no conoce. Cuando llega a la casa, nosotros le decimos a nuestro hijo o hija, salude de beso. Y la niña o el niño está que no quiere y ya va a ser berrinche. Y uno, ¿qué le dice al niño o niña? No seas maleducado. Saluda de beso. Yo les pregunto a ustedes, hombres y mujeres, ¿ustedes saludan de besos a todas las personas que les presentan la primera vez? Normalmente no. ¿Por qué? Porque el beso es un acto de mucha cercanía. Entonces, nosotros, eso es el ejemplo de modelo tutelar. O sea, nosotros estamos objetivizando, en este caso, en este ejemplo, a nuestro hijo o hija. No le estamos preguntando ni informándole cómo desenvolverse, que sería el modelo de protección integral. Vamos a regresar a este cuadro más adelante. Lo mismo pasa en el marco del derecho. Miller, aquí ustedes van a encontrar en esta presentación dos acciones. A su lado izquierdo, si están viendo la computadora de frente, dice modelo tutelar, y lo que hay es un párrafo de un libro de Alice Miller que se llama Por tu propio bien. Alice Miller es una psiquiatra alemana que hace un análisis de lo que ella llama en su libro la pedagogía negra. ¿Cuál es esta pedagogía? Es la pedagogía de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde explicaba cómo se debería enseñar a los maestros. Esta parte lo que nos dice es, dice, la testadurez debe ser vencida a una edad muy temprana, haciéndole sentir al niño la decidida superioridad del adulto. Posteriormente, avergonzarlo tendrá efectos más duraderos. Recordar a los padres inteligentes
la necesidad de volver dóciles, maleables y obedientes a sus hijos y acostumbrarlos a su propia voluntad. Esta es una concepción de los niños y las niñas, insisto, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Algunos dirán, pero es que yo escucho gente que todavía piensa de esa manera en el segundo decenio del siglo XXI. ¿Sí? Pero son resabios que van quedando. ¿Y por qué van quedando? Porque nuestros abuelos y nuestros padres, sus maestros, estudiaron con estos libros de pedagogía. Cuando nuestros padres estaban en los años 50, años 60, en la escuela pública o en la escuela privada, no digamos nuestros abuelos en los años 40 o 50, sus maestros estudiaron con estos libros de pedagogía. Pues no es casualidad que, por ejemplo, la violencia sea concebida como un mecanismo de solución de conflictos en el ámbito escolar. Ese es el modelo tutelar. Ahora miremos el modelo de protección integral. La observación general número 13 del Comité sobre los Derechos del Niño, esta observación es muy importante y está en un libro de color rosado que creo que se los entregaron en físico, pero también está en electrónico en la plataforma. La observación general número 13 es aquella que informa o desarrolla el tema del maltrato físico contra los niños y las niñas. Y en esta observación nos dice que el comité definió el castigo corporal o físico como todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. Un pantuflazo, por ejemplo. Eso es violencia, según el Comité sobre los Derechos del Niño. Entonces, el comité siempre ha mantenido la posición de que toda forma de violencia contra los niños es inaceptable. O sea, no hay forma de justificarla, por leve que sea. La expresión toda forma de perjuicio, abuso físico o mental no deja espacio para ningún grado de violencia legalizada contra los niños. Y el comité desde los derechos del niño en su observación 13 nos dice entonces que este modelo tutelar que está representado en el apartado que se encuentra a la par deja de tener efecto. Esto es lo que queremos ir llegando. Por ejemplo, ahora ya nos vamos a lo nacional. Donde dice modelo tutelar, ustedes van a ver que se encuentra el artículo 253 del Código Civil. Y ahí dice, el padre y la madre están obligados a cuidar y sustentar a sus hijos, sean o no del matrimonio, educarlos y corregirlos, empleando medios prudentes de disciplina. Lo subrayado de empleando medios prudentes de disciplina lo coloqué yo. Ahora, para un padre o madre normal que no tiene acceso a las leyes y no le han explicado, ¿qué creen ustedes que entiende como medio prudente de disciplina? Seguramente algunos de ellos dirán 1 o 2 cinchazos, ¿no? O un par de nalgadas, pero ya vimos que el comité nos dice ninguna violencia es justificable. Y aquí nos encontramos entonces con un modelo de protección integral en el artículo 150 bis del Código Penal, que tiene un delito que se llama maltrato contra personas menores de edad, y nos dice quien mediante cualquier acción o omisión provoque a una persona menor de edad daño físico, psicológico o enfermedad, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. ¿Qué significa esto? El Código Civil, que está representado por el artículo 253, fue aprobado en 1963, o sea, a mediados del siglo pasado. Hoy por hoy, y es antes de la Constitución y antes de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Qué podemos entender hoy como medios prudentes de disciplina? Todo aquello que no sea daño físico, psicológico o enfermedad
que nos da el 150 bis. Todo lo que no sea daño físico, psicológico o enfermedad es un medio prudente de disciplina. Entonces, así es como hacemos la integración de las normas. Pero como ustedes pueden ver, también viene desde el aspecto, desde el aspecto cultural de la sociedad. Ustedes miran aquí un triángulo. Para los que estudiamos Derecho, en los primeros años, o el primer año es lo primero que nos enseñan. A esto le llaman pirámide de Kelsen, o de la jerarquía normativa. ¿Qué significa esto? Kelsen era un ciudadano austriaco que a principios del siglo XX, en 1914, tenía un gran problema. Sobre su escritorio tenía un montón de leyes y no sabía cuál era la más importante o cuál era la primera. Es así que él, yo aquí estoy siendo muy, si quieren estoy parafraseando demasiado, pero he escrito tomos y tomos sobre este tema. Pero en realidad lo que hace Kelsen es que a través de esta representación nos dice que en la cúspide y la pirámide se encuentra la Constitución Política de la República de Guatemala. O sea, ese es en el caso de Guatemala. O sea, esa es la ley principal. Luego siguen las leyes ordinarias, que son las que salen del Congreso de la República, como la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, el Código Penal, el Código Civil, el Código de Trabajo. Todas las que salen del Congreso son leyes ordinarias. Luego vienen los reglamentos. Algunos reglamentos son aprobados por el presidente de la República, otros reglamentos por otros órganos del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial. Y luego están las circulares u órdenes, o sea, son aquellos instrumentos que se utilizan para comunicarse entre los funcionarios. ¿Qué es lo importante de todo esto? Ahora empecemos de abajo hacia arriba. Si una circular u orden va en contra de un reglamento, esa circular u orden es nula. Si un reglamento vulnera una ley ordinaria, pues ese reglamento es nulo. Imaginémonos acá los reglamentos de los colegios. ¿Sí? El reglamento del colegio puede decirme: si la adolescente queda en estado de ingravidez, se retirará del colegio, aunque no quedará expulsada y tendrá derecho solo a los exámenes mensuales y finales. Y argumentará en otro artículo. Este es con el objeto de que no sufra algún tipo de daño durante su embarazo. Ahora yo pregunto, ¿cuántas mamás de las que están escuchando el curso no trabajaban cuando estaban embarazadas? O sea, el embarazo no es una enfermedad, ¿sí? Obviamente lo que se trata de ocultar ahí es una discriminación en contra de las niñas que han quedado embarazadas, para que no sean malos ejemplos, ¿sí?, para las otras niñas. Entonces, aunque el reglamento diga eso y esté autenticado por 5 firmas de notario, ese reglamento es ilegal. En el tema de las leyes ordinarias, si una ley ordinaria vulnera la Constitución, pues en la misma manera quedaría, pues como ustedes han escuchado a través de los medios de comunicación, se le presenta una inconstitucionalidad y queda fuera de nuestro ordenamiento jurídico. ¿No? Aquí hay algo bien importante. La Constitución Política de Guatemala, y en el caso concreto guatemalteco, es una ley, es una constitución muy moderna, aunque es de 1985, es muy moderna porque incorpora los convenios y tratados internacionales dentro de su marco normativo. Es así, por ejemplo, que el artículo 46 de la Constitución nos dice que todos los convenios y tratados sobre derechos humanos prevalecerán sobre el derecho interno. O sea, están al mismo nivel que nuestra Constitución. Hay otro artículo, que es el artículo 44, que nos habla de los otros derechos. ¿Y qué dice esto? Que los otros derechos, aunque no estén escritos en la Constitución, se tendrán por incorporados a ella.
Esto es bien importante. Entonces, por eso ustedes en la cúspide encuentran, en el caso concreto de los derechos de los niños y las niñas, la Constitución Política de la República de Guatemala y la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas, como los dos instrumentos más importantes ya sobre la normativa guatemalteca. Aquí ustedes, eso es solo a manera de ejemplo, ¿qué es el corpus juris? Pues este cuerpo de derecho, por eso es que nuestro curso se llama cuerpo de derecho. A nosotros los abogados y las abogadas nos gustan lo que llaman los latinazos, ¿no? O sea, básicamente eso es, en latín es el cuerpo de derecho, pero ¿qué significa esto? Que el cuerpo de derecho, en el caso de Guatemala, en su conjunto, incluye los convenios y tratados, entiéndase la Convención sobre los Derechos del Niño, pero no solo otros. Por ejemplo, el Convenio de Protección Internacional y Adopción Internacional de la Haya, por ejemplo, que es otro convenio internacional, también está ahí, en convenios y tratados. Eso es materia de niñez y adolescencia. Las declaraciones, por ejemplo, también las declaraciones de Naciones Unidas en materia de derechos de los niños y las niñas. Las directrices, también de Naciones Unidas, por ejemplo, las directrices de cuidado alternativo del año 2009, o las reglas, como las reglas de Beijing o las reglas de Riad, que hablan sobre adolescentes en conflicto con la ley penal. También son parte de ese marco normativo. Y las observaciones generales del comité. El Comité sobre los Derechos del Niño, a esta fecha, ha emitido 18 observaciones generales. Ustedes en el documento de lectura obligatoria que se subió en su plataforma, van a encontrar un cuadro donde están, para los que quieran ampliar, pues la nominación de las 18 observaciones generales. Por aparte, tienen, insisto, el libro rosadito, no sé si lo logran ver, ahí tienen incorporadas 5 observaciones generales de las 18 que a la fecha tenemos. ¿Pero por qué es importante esto? Porque todo eso es el cuerpo de derecho de los derechos de los niños y las niñas. En ese cuerpo de derecho encontramos el interés superior del niño. Vamos a verlo rápidamente. ¿Pero qué es interés superior del niño? Si uno comienza a leer algunos libros anteriores al año 2013, va a encontrar que el interés superior del niño es una definición ambigua, por ejemplo. Pero el Comité sobre los Derechos del Niño emite su observación general número 14 y ya nos da una definición sobre interés superior del niño y nos dice que el objetivo del interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención. Este es un desarrollo holístico, o sea, es el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en muchas acciones que se realizan dentro del sistema de protección especial, lastimosamente no se mira al niño como un todo de derechos. Imaginémonos los casos de los niños que han sido separados de su familia biológica. En muchas ocasiones el sistema solo busca quién me lo cuida, pero no dónde se desarrolla el niño. Y aquí empieza la primera gran pregunta y nuestro primer gran elemento de análisis. ¿Ya? ¿Es quién me lo cuida o dónde se desarrolla? Entonces la respuesta siempre debe ir en dónde se desarrollan los niños y las niñas. Seguramente necesitan alimento y dónde dormir y medicina, pero además dónde está su desarrollo físico, mental, espiritual y moral. Vamos viéndolo detenidamente. El párrafo 6 de esa misma observación 14 que ustedes tienen en el libro rosado, van a encontrar que el interés superior del niño tiene una triple concepción o una triple definición. Es un derecho sustantivo, es un principio jurídico interpretativo y es un reglamento de procedimiento. Pero ¿y esto qué es?
Es un derecho sustantivo porque el interés superior del niño, o sea, la determinación del interés superior del niño es un derecho del niño. O sea, que su interés superior sea una consideración primordial en la decisión que tomemos es un derecho, es su derecho. Pero también es un principio jurídico interpretativo. ¿Por qué? Cuando existen dos normas o más, o dos acciones, pues tendremos que utilizar aquella que más beneficie al niño, no a mí, ni a mi institución, sino al niño o a la niña. Y también es una regla de procedimiento, lo vamos a ver en un momento. ¿Por qué? Porque la determinación del interés superior del niño no es lo que a mí se me ocurra o lo que yo crea que es, sino tiene un procedimiento definido. Y esto es bien importante mencionarlo. Es así entonces que hablamos de dos palabras básicas. Una es evaluar el interés superior del niño y la otra es determinar el interés superior del niño. O sea, para evaluar el interés necesitamos determinarlo. Esto lo vamos a encontrar en el párrafo 47 de la observación general 14. Y como les decía, básicamente, esta determinación del interés superior del niño es utilizar elementos que permitan tomar decisiones. Ahora, ¿qué elementos? La misma observación general 14 no la da. Del párrafo 52 al 79, aquí en esta diapositiva solo los encuentran enumerados. La observación general 14 desarrolla cada uno de estos elementos y nos dice que yo no puedo decir que mi decisión está en el interés superior del niño si no tomo en cuenta por lo menos estos elementos. ¿Cuáles son estos? Uno, la opinión del niño. Yo no puedo decidir si no he visto al niño, si no he escuchado al niño. A manera de ejemplo, en algunos lugares, por ejemplo, algunas instituciones o personas van con los jueces, por ejemplo, de paso de instancia y les dicen, miren, hay que rescatar a este niño. Y de una vez el juez resuelve que se rescate y que se envíe al hogar, imaginémonos, Casita de los Pollitos, ¿sí? ¿Y por qué decidió enviarlo a Casita de los Pollitos? ¿Cuándo lo escuchó? ¿Cuándo lo vio? Ya se tomó una decisión sin haber tomado su opinión. Entonces, ¿cuál es el primer elemento? Yo no puedo tomar decisiones sobre un niño o una niña si antes no he escuchado su opinión. Pero escuchar su opinión va mucho más allá. No solo es escuchar, es tomar en cuenta su opinión. Ustedes en su libro rosado van a encontrar otra observación general, que es la observación general 12, que es solo sobre opinión del niño. Y ahí van a encontrar ciertos elementos. Por ejemplo, una gran pregunta que siempre surge: ¿a partir de qué edad le tomo yo la opinión a un niño? Cuando ya habla, cuando ya creo yo que me entiende. La opinión del niño se toma a toda edad. No hay, porque la opinión del niño no solo es expresión verbal. No hay que confundir opinión con que hable. La opinión del niño, como dice la observación general 12, también es la manifestación o la exposición física, emocional y espiritual de los niños y las niñas. Los niños pueden entonces representarse, por ejemplo, un niño de 6 meses, un psicólogo le hace una evaluación de desarrollo y está atrasado en su desarrollo, o avanzado en su desarrollo, o tiene un desarrollo normal. Eso ya es opinión del niño o de la niña. Otro aspecto importante es la identidad del niño. Y no hay que confundir, porque nos pasa mucho en Guatemala que confundimos identidad con partida de nacimiento. La identidad no solo es tener partida de nacimiento. El derecho a la identidad es derecho a la identidad cultural, por ejemplo. El derecho a su identidad religiosa. El derecho
a que se le respete si tiene una preferencia sexual diferente. Todo eso es derecho a la identidad y debe tomarse en cuenta antes de tomar una decisión de un niño o una niña. El C es muy importante también, la preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones. O sea, hay que buscar por todos los medios de que los niños y niñas estén en un entorno familiar, no institucionalizados, por ejemplo. También cuando estén cuidados y protegidos, donde se toman en cuenta sus situaciones de vulnerabilidad. Hay niños que tienen más vulnerabilidad que otros. El derecho del niño a la salud, a la educación. ¿Qué significa esto? Como les decía, los niños y las niñas no son solo quién me los cuida, sino es un desarrollo integral. Si yo tomo en cuenta todos estos elementos antes de tomar la decisión, mi decisión va a estar determinada por el interés superior del niño. Si falta uno de estos elementos, seguramente cada vez estará menos determinada por el interés superior del niño. En esa lógica, entonces, el desarrollo normativo, regresemos al tema de las leyes, porque es importante todo esto. Recordémonos que hablamos entonces de que había una pirámide, de que la Constitución Política de la República de Guatemala y la Convención sobre los Derechos del Niño están en la convención de esa pirámide, pero que también hay un cuerpo de derechos que está enfocada por las directrices, por las reglas, por las observaciones generales de Naciones Unidas, que también deben tomarse en cuenta. Pues en esa lógica, Guatemala también hace una adecuación normativa para traer todos los estándares del marco internacional al marco nacional. A esa le llamamos la primera fase, y este es otro triángulo que ustedes van a encontrar, y en la base, pues el primer elemento fue la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño y su ratificación en 1990 por parte de Guatemala. Después de esto surge una adecuación normativa. La primera ley es la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia en el año 2003, luego la Ley de Adopciones en el año 2007, luego la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas en el año 2009 y en el año 2010 la Ley del Sistema Alba Kenneth. Algunas instancias o instituciones se encuentran ahora también en una tercera fase, podríamos llamarle así, que es una fase de implementación donde están, por ejemplo, se desarrollan reglamentos, protocolos para llevar a cabo la normativa aprobada. Vamos a hablar entonces de la Ley de Protección Integral de los Niños y las Niñas. La Ley de Protección Integral de los Niños y las Niñas es bien importante tomar en cuenta que su aprobación no fue nada fácil. La Convención sobre los Derechos del Niño en Guatemala fue aprobada en 1990 o ratificada en 1990 y es hasta el año 2003 que hay una ley específica, o sea, pasan 13 años. Y durante esos 13 años, pues hubo algunos intentos de aprobar algunas leyes, por ejemplo, para los que son más jóvenes como yo, se recordarán que en el año 1996 existió un Código de la Niñez y la Juventud. Este Código de la Niñez y la Juventud nunca entró a funcionar, nunca entró en vigencia, decimos los abogados y las abogadas. ¿Por qué? No obstante, lo había aprobado el Congreso de la República. Nunca el Congreso fijó una fecha para que iniciara su aplicación e implementación. ¿Y qué pasa con esto entonces? Pues como muchos somos testigos, pues para los niños y las niñas normalmente, lastimosamente, existe un doble discurso, porque el Código de la Niñez y la Juventud fue aprobado por unanimidad en el Congreso. Nadie dijo que no, pero tampoco nadie dijo cuándo comenzaba. En esa lógica vuelve de nuevo una discusión y es en el año 2003 que se aprueba entonces la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que es nuestro marco legal base nacional sobre los derechos de los niños y las niñas, y su fundamento filosófico es la doctrina de la protección integral.
Por eso es lo importante lo que vimos primero. ¿Dónde estábamos? Si estábamos en situación irregular o en protección integral. ¿Dónde estaban nuestras acciones? Pues ¿por qué? Porque el fundamento de nuestra ley es la doctrina de protección integral. Por eso es que decíamos cada vez más protección integral, cada vez menos situación irregular. La ley de protección integral tiene 3 libros, o está dividida en 3 partes. El libro 1 le llamamos reconocimiento de derechos. Ahí van a encontrar ustedes todos los derechos de los niños y las niñas, del artículo 1 al 79 o 80, no me acuerdo muy bien, pero esa primera parte van a encontrar ustedes el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad religiosa, a la participación, a vivir en espacios libres de drogas. Este libro es muy importante, es el reconocimiento de los derechos y es para todas y todos los niños. Ya no solo era como antes en la situación irregular, solo para los menores, solo para aquellos que llegaban al sistema de justicia. No, aquí ya es para todas y todos los niños. A manera de ejemplo, me imagino que la mayoría, o si no la mayoría de ustedes en algún momento ha visto un niño o una niña. Pues la ley de protección integral, por ejemplo, en su artículo, déjenme ver, creo que es el 40 y... Vamos a ver. La ley de protección integral en el artículo 43 nos dice, por ejemplo, el Estado, a través de las autoridades educativas competentes, deberá adoptar las medidas pertinentes para procurar que la disciplina en los centros educativos, tanto públicos como privados, se fomente respetando la integridad y dignidad de los niños, niñas y adolescentes, garantizándoles de igual manera la oportunidad de ser escuchados previamente a sufrir una sanción. Ese libro 1 es ese derecho. Insisto, yo soy el más joven de todos y todas ustedes, y en mi época venía primero la sanción y después me decían por qué. Lo que nos dice la ley de protección integral es que los niños sí pueden ser sancionados, sí, pero a través de un debido proceso. ¿Qué significa esto? Que primero deben ser informados de por qué la sanción. Ese mismo artículo 43, ustedes van a ver en su segundo párrafo que nos dice que los establecimientos privados no deberán presionar psíquica, física, pedagógica o moralmente a los niños y niñas por ninguna causa, y en caso de incumplimiento de pagos deberán usarse los mecanismos legales para que los padres, tutores o encargados cumplan con las obligaciones contraídas con el establecimiento educativo. Yo no sé si han escuchado, me imagino que nunca les han comunicado, pero no sé si han escuchado o les han enviado unas notas que dicen: señores padres de familia, se les hace saber que si sus hijos no están solventes hasta el mes de octubre, no se les entregará o no se les dará examen final. Eso es una amenaza. ¿A qué? A un derecho humano de un niño, que es el derecho a la educación. ¿Sí? Como ven, ese marco de derechos es para todas y todos los niños. Y por eso es importante que los conozcamos. Primero, para nuestros hijos e hijas, pero también para los otros niños que tenemos cerca, primos, sobrinos, nietos, nietas, etc. Es una manera de ejemplo de cómo están los libros. En el libro 2 vamos a encontrar las disposiciones organizativas. Ahí la Ley de Protección Integral crea un número de instituciones, las vamos a ver más detenidamente, y en el libro 3, que se llama Disposiciones Adjetivas, la Ley de Protección Integral crea 2 procedimientos. Ya es cuando los niños son amenazados o violados en sus derechos, que es el proceso de protección de niños, niñas y adolescentes amenazados o violados en sus derechos, y el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal. Por ejemplo, dentro de las instituciones
la Ley de Protección Integral, por ejemplo, crea la Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Que tiene dentro de sus funciones pues desarrollar las políticas sobre los niños y niñas a nivel nacional. Lastimosamente es una instancia muy débil, ¿verdad? Muy débil, con pocos recursos y pocos mecanismos de accionar a nivel principalmente del interior del país. Pero desde la normativa está desarrollada. También tenemos otras instancias como los organismos de fiscalización, ya que la Ley de Protección Integral crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es un ente también muy importante para fiscalizar en esta materia. También tenemos los organismos de protección. Por ejemplo, se crea la Unidad de Protección de Adolescencia Trabajadora del Ministerio de Trabajo, una unidad también de la Policía Nacional Civil, que hoy lo conocemos como DENA, en algunos elementos, y también se crean las juntas municipales de protección. Por aparte también se crea el subsistema judicial, que está integrado por la Corte Suprema de Justicia, las salas de niñez, Ministerio Público y otras instancias. ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es que se crea por lo menos una lógica de intervención para los niños y las niñas y su institucionalidad a través de diferentes instancias del sistema. ¿Cuál es la debilidad de todo esto? Que seguramente será parte de otro módulo, ¿no? Pero ¿cuál es la debilidad? Uno, que estas instancias pues cuentan con muy pocos recursos, ¿no? Eso incluye recursos económicos, pero también recurso humano. Están demasiado centralizadas, o sea, encontramos mucha representación en la capital, pero entre más nos alejamos de Ciudad de Guatemala, menos representación de estas instancias encontramos. Esto dificulta obviamente que se respeten los derechos de los niños y las niñas, o que hayan órganos especializados para la protección de los niños y las niñas. ¿Cuál es otra de las debilidades? Pues es una dispersión institucional. Hay muchas instancias que trabajan por los derechos de los niños y las niñas, como ya dijimos, con poco presupuesto y con poco recurso humano, y esto obviamente se sufre todos los días. Y yo creo que el principal elemento o la principal debilidad es que no existe una coordinación efectiva sobre las instancias. Este es el marco general en cuanto a la Ley de Protección Integral. Además, como les decía, se crea un ente específico o un procedimiento específico para protección, que es a través de los juzgados de la niñez y la adolescencia. Y esto, y esto es importante tenerlo en cuenta en las disposiciones adjetivas del libro 3, porque aunque no es para todos los niños y las niñas, lo que nos busca garantizar aquí es que haya por lo menos un debido proceso para la protección de los niños y las niñas. ¿Qué significa esto? Que los niños, por ejemplo, tengan representación letrada. Eso es muy importante, porque los niños y las niñas, pues si a nosotros los adultos nos cuesta entender el sistema de justicia, por ejemplo, los niños y las niñas tienen derecho a una representación letrada, o sea, a un abogado que abogue, que auxilie por sus derechos. En el caso de protección, la Procuraduría General de la Nación, y en el caso de adolescentes en conflicto con la ley penal, la Defensa Pública Penal. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. O sea, hay garantías que deben velarse en cada uno de estos procedimientos y que se trasladan también a los procesos administrativos. Imaginémonos en una municipalidad. Yo creo que no pasa, pero imaginemos que hay un parque, unas canchas de básquet, y el alcalde decide ponerle malla a la orilla, ponerle una puerta y echarle candado.
y se tiene cerrada la mayoría del tiempo. ¿Esa decisión puede ser impugnada por los niños y las niñas? Sí, puede ser impugnada. ¿Por qué? Porque no se tomó su opinión, porque las canchas las utilizan los niños y las niñas, por ejemplo. El caso más concreto y más reciente que tenemos ahora es un caso de Zacapa, del corredor seco, donde un juez de niñez de Zacapa dictó una resolución a favor de los niños y las niñas para que varias instancias del Estado resolvieran su problema alimentario, ¿no?, la desnutrición, y le dieran atención. Por este caso, Guatemala ya fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿verdad? Porque el Estado no ha respondido. Pero todo nace de una intervención de ese sistema de protección de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. ¿Hacia dónde ir? Ya para ir finalizando la presentación. ¿Tenemos un marco normativo suficientemente bueno para empezar a trabajar? ¿Verdad? Tiene un gran problema que no se conoce. Uno le pregunta a las personas la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, y a casi 12, 13 años de su aprobación, y muy poca gente la conoce. Es pues la primera labor de las oficinas municipales de protección, o los departamentales, o de los que trabajamos niñez. Primero es dar a conocer esos derechos de los niños y las niñas, y explicar que existe todo este cuerpo de derecho que debe ser respetado por nosotras y nosotros los adultos. Ese es el primer elemento. El segundo es operativizar este conjunto de mecanismos de protección. ¿Cómo? Ya sea tomando en cuenta el reconocimiento de derechos con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, en sus diferentes instancias. Y por último, de aquellos casos donde hay graves violaciones contra los derechos de los niños y las niñas. Abuso sexual, trata. Establecer esas rutas de comunicación y de protección que vayan logrando cada vez a nivel local y municipal, pues brindarle la protección para no sacar a los niños y a las niñas de esos espacios que en primer lugar deberían ser protectores, pero que en ocasiones se convierten en esos espacios donde se vulneran los derechos de los niños y las niñas. Entonces, es cómo operativizar esos mecanismos, cómo establecer esas rutas. Esa es una parte que está construyéndose, y está construyéndose con ustedes. Creo que es importante que tengan ustedes estos elementos bien claros. Y a manera de cierre, ustedes, así como yo, estamos en un puesto privilegiado, porque no solo nos están pagando, eso ya es ganancia en un país como Guatemala, ¿no?, sino espero que ustedes, así como me pasa a mí, que trabajo en lo que me gusta, pero principalmente porque estoy en un lugar donde se pueden hacer cambios, ¿no? Y ustedes están en un lugar privilegiado donde ustedes son los que están propiciando los cambios en los derechos de los niños y las niñas, ya sea a nivel comunitario, municipal o departamental. Como ya les había dicho, todo esto que hemos hablado hoy se conoce muy poco, o se habla muy poco, y mucho menos se le da contenido. Todavía en ese darle contenido, todavía nos falta mucho que construir, y yo me siento muy contento de que ustedes formen parte de este equipo, de un equipo que está creando y produciendo mecanismos para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes donde ustedes se encuentran. Les agradezco su paciencia, su atención, y cualquier duda estamos para servirles. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer.
Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, a que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar